Bueno, bienvenidos a la clase de sistema urinario que pertenece a la unidad número 7 de sistemas de nutrición. En la clase anterior nosotros aprendimos acerca de la formación de la orina y en esta clase aprenderemos cómo se produce la concentración de la orina. Bueno, en animales terrestres el control de la pérdida de agua a través de la orina es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio hídrico. Es así que en el caso de aves y mamíferos tienen la capacidad de excretar o de eliminar una orina hiperosmótica. ¿Esto qué significa? Que es una orina más concentrada que el resto de los líquidos corporales. Esta concentración de la orina se va a llevar a cabo a través del recorrido del túbulo renal y esta capacidad de excretar una orina hiperosmótica está asociada con la presencia de una estructura en forma de horquilla que es el asa de Henle que forma parte del túbulo renal. A su vez, la formación de una orina más concentrada que el plasma sanguíneo se debe a la existencia de una alta concentración de solutos en el líquido intersticial de la médula renal, lo cual depende de tres propiedades estructurales y funcionales de la nefrona. Primero, la distinta permeabilidad, reabsorción de agua y solutos en las distintas partes del túbulo renal y colector, que esto lo veremos con detalle en la próxima diapositiva. A la presencia de proteínas de membrana en el asa de Henle que transportan iones fuera del túbulo y a un mecanismo de contracorriente en el asa de Henle que lo veremos al final de este video. Bueno, acá tienen representada una nefrona. Acá, fíjense, este es el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente delgada del asa de Henle, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Esta es la corteza, la médula externa y la médula interna. Además van a observar ciertos números que corresponden a valores de osmolaridad. Como pueden ver, existe un gradiente osmótico que va en aumento o en incremento hacia la región, desde la corteza hacia la región de la médula interna, donde se alcanza el valor más alto de osmolaridad. Las unidades de estos números son miliosmoles por litro. Y con flechas tienen representados los distintos tipos de transporte que van a ocurrir a lo largo del túbulo renal. Las flechas rojas representan el transporte activo de iones cloruro y sodio, con flechas moradas la difusión de cloruro de sodio, con flechas verdes la difusión de la urea, en negra la difusión del agua y los puntitos que observan acá a lo largo de la médula son los iones sodio y cloruro y también moléculas de urea. Bueno, ahora vamos a ir explicando cómo es esto de las diferencias de permeabilidad que existen a lo largo del túbulo renal y los distintos tipos de transporte que se llevan a cabo y cómo va a ocurrir esta concentración de la orina. Fíjense que el líquido que ingresa a la cápsula de Bowman y posteriormente al túbulo renal, pasando en primer parte por el túbulo contorneado proximal, es isosmótico en relación al plasma sanguíneo. Acá fíjense que el valor es de 300 de la osmolaridad que circula del plasma sanguíneo que circula por el glomérulo y el del filtrado glomerular tiene la misma osmolaridad. En el túbulo contorneado proximal va a existir una reabsorción de cloro, de iones cloruro, de sodio y de agua. Fíjense que las flechas rojas nos indicaban el transporte activo de estos iones y las flechas negras la difusión de agua, que van a ser transportados hacia el espacio intersticial. Posteriormente, una vez que el líquido circula por la rama descendente del asa de Henle, vamos a ver que cada vez se va a ir concentrando, cada vez más. ¿Cómo se produce esto? Bueno, debido a que la rama descendente del asa de Henle es impermeable a los iones, pero sí es permeable al agua. Entonces, el agua va a difundir hacia el espacio intersticial y esto va a contribuir a que el líquido que circula por la rama descendente del asa de Henle se vaya concentrando a medida que se va ingresando cada vez más a la médula interna. Y esta región de la médula interna presenta una alta concentración de solutos y eso también facilita la salida del agua hacia el espacio intersticial.
Esta alta concentración de solutos se debe a los iones, a la presencia de iones y también a la presencia de urea. ¿Por qué? Porque cuando el líquido circula por la rama ascendente del asa de Henle, va a existir una difusión de iones, una difusión de cloruro de sodio y un transporte activo de cloruros y de sodio, lo cual va a contribuir a este gradiente osmótico. Además, la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua. Por lo tanto, a medida que el líquido circula por la rama ascendente del asa de Henle, se va a ir diluyendo cada vez más debido a la salida de los iones hacia el espacio intersticial. Entonces, cuando circula por la rama descendente del asa de Henle, el líquido se concentra, pero cuando circula por la rama ascendente del asa de Henle, el líquido se diluye por la salida de iones y porque el agua no sale, porque la rama ascendente es impermeable al agua. Es así que una vez que el líquido llega al túbulo contorneado distal, es hiposmótico en relación al plasma sanguíneo y va a permanecer así hasta que ingresa en el conducto colector. En el conducto colector es donde se va a producir la concentración de la orina. Si está presente la hormona antidiurética actúa a nivel de la membrana del conducto colector, haciendo que sea permeable a la salida de agua. Si está presente la hormona antidiurética, el agua va a difundir hacia el espacio intersticial, ya que en el intersticio de la médula existe una alta concentración de solutos, y la orina que se excreta va a ser hipertónica o hiperosmótica en relación al plasma sanguíneo. Pero si la hormona antidiurética no está presente, se va a excretar o se va a eliminar una orina hiposmótica en relación al plasma sanguíneo. Esta agua que sale, que difunde desde el conducto colector, desde el líquido que circula por el conducto colector hacia el espacio intersticial medular, inmediatamente va a ingresar a los capilares sanguíneos, que recordemos que se denominaban vasa recta, que van a estar rodeando el asa de Henle. Además, la porción medular del conducto colector, que es esta región que ven acá, también es permeable a las moléculas de urea. Entonces las moléculas de urea van a difundir, se van a acumular en el espacio intersticial, contribuyendo a este gradiente osmótico que existe en este gradiente que va en aumento desde la corteza hacia la médula interna. Y parte de esta urea que se concentra en la médula interna va a ingresar en la rama ascendente y descendente del asa de Henle, ya que sí van a ser permeables a la urea. Y la urea va a permanecer en el líquido tubular por todo este recorrido hasta que pase nuevamente por la porción medular del conducto colector, donde nuevamente una porción de urea va a difundir hacia el espacio intersticial. Este transporte repetido que existe de urea entre el túbulo renal y la médula se denomina recirculación de la urea y va a contribuir a la alta concentración de solutos que existen en la médula interna. Bueno, para resumir todo esto que les he explicado, ¿cómo se genera la elevada concentración de solutos en el líquido intersticial de la médula renal? Bueno, primero, los principales solutos que van a colaborar para generar la alta osmolaridad que existe en la médula renal son sodio, el cloro y la urea. Y este gradiente osmótico va a ser mantenido por dos factores principales: las diferencias en la permeabilidad y reabsorción de agua y solutos en las distintas partes del túbulo renal. Fíjense, reabsorción de sodio y de iones cloruro en la rama ascendente del asa de Henle, difusión de urea desde el conducto colector hacia el espacio intersticial y recirculación de la urea. Estos solutos son los que van a contribuir al gradiente osmótico que existe. Y el segundo factor es el mecanismo de contracorriente que existe entre la rama descendente y la rama ascendente del asa de Henle. Fíjense, este vendría a ser el túbulo contorneado proximal, este es el túbulo contorneado distal,
y recordemos, a medida que el líquido circula por la rama descendente de la asa de Henle, se va a ir concentrando gradualmente, mientras que el líquido que circula o que avanza por la rama ascendente de la asa de Henle se va a ir diluyendo cada vez más. Por otro lado, también va a existir un mecanismo intercambiador de contracorriente con los vasos rectos. Recordemos que los vasos recta son los capilares peritubulares que se encuentran rodeando la asa de Henle. La sangre que circula por la rama o la porción descendente de los vasos rectos, fíjense que va a ser paralela a la rama ascendente de la asa de Henle, es decir que corren en sentidos opuestos. De la misma forma, la porción ascendente de los vasos rectos es paralela a la porción descendente de la asa de Henle, es decir, corren en sentidos opuestos. Entonces, la sangre que circula y que va descendiendo por los vasos rectos se va a ir concentrando cada vez más. Recordemos que esta región tiene una alta concentración de iones sodio y iones cloruro que van a ser transportados desde la rama ascendente de la asa de Henle hacia el líquido intersticial. Bueno, acá va a existir una reabsorción de iones sodio y de iones cloruro que van a estar ingresando hacia la sangre, por lo tanto esta sangre se va a ir concentrando cada vez más. Y a medida que circule por la vasa recta ascendente, va a transitar por una región de la médula que ya no es tan concentrada en iones y en urea, y estos iones van a salir hacia el espacio intersticial. Además, recordemos que el asa de Henle descendente era permeable al agua pero impermeable a los iones. Es así que el agua iba a difundir o difunde desde la rama descendente de la asa de Henle hacia el espacio intersticial, y estas moléculas de agua van a ingresar inmediatamente en los vasos recta ascendente. Es decir que la sangre que circula por los vasos recta ascendente se van a ir diluyendo cada vez más gracias al ingreso de agua y a la salida de iones. De esta forma, la sangre que deja a los vasos rectos va a ser ligeramente hiperosmótica en relación a la sangre que ingresa en estos vasos rectos. Bueno, esto ha sido todo por este teórico. Espero que les haya servido y que puedan resolver los ejercicios de la guía. En la próxima clase aprenderemos acerca del control endocrino de la función renal. Muchas gracias.